¡Guau! Al despertar con un poco de dificultad, León sintió una sensación de déjà vu pasar a su lado mientras intentaba despertar. Con la luz deslumbrante del sol de la tarde lloviendo sobre él mientras las grandes cortinas de la sala de estar estaban abiertas, al joven de cabello rubio le quedó poco más que levantarse de su sueño. ¿Dónde? Pero justo cuando estaba a punto de repetir el orden exacto de los eventos por los que ya había pasado antes, León detuvo sus pensamientos al recordar todo lo que le había sucedido antes de desmayarse. Con su mente libre de la tensión que había experimentado antes, León ahora pudo procesar su situación con mucha más claridad que antes. No dejarse llevar por emociones crudas sino por la lógica y los pensamientos claros. Me he reencarnado. El primer pensamiento que me vino a la mente fue que estaba reencarnado. O tal vez sería más descriptivo decir que recordaba su vida pasada. No reemplazó a Leon Greenfield, simplemente recordó la sección perdida de sus recuerdos como Will Hunt. Las dos personalidades ahora coexistían entre sí dentro de la mente de León. Tanto el criminal empedernido como el joven solitario. Pero tal vez debido a la gran cantidad de experiencias que Will Hunt había tenido en comparación con León, la personalidad del primero era mucho más evidente que la del segundo. Siendo ese el caso, León, en lugar de sorprenderse o entrar en pánico por el cambio repentino que había ocurrido en él, suspiró con una respiración pesada que era indicativa del anciano que recordaba ser. Aquí pensé que no enfrentaría más situaciones preocupantes después de entregar el manto de criminal, aunque supongo que esta vez debería estar agradecido. Apretando las manos con una sensación de vigor juvenil que había olvidado hacía mucho tiempo, León sonrió al ser bendecido con una oportunidad que creía que nunca podría tener. Las lágrimas corrían por sus ojos mientras las emociones inundaban su corazón. Finalmente podría reescribir todos los arrepentimientos que había acumulado en su tempestuosa vida como villano. Puedo hacerlo todo de nuevo, puedo ser más amable, puedo ser mejor, puedo evitar la vida solitaria que he llevado durante tanto tiempo. Durante un tiempo después de pronunciar esas palabras mientras un velo de lágrimas oscurecía su visión, León simplemente disfrutó del tranquilo gozo de poder arrepentirse de todo lo que había hecho. Pero todo debe llegar a su fin, y también lo hizo el estallido de emociones de León. Dando paso al joven para que comience su nueva vida de bondad y bondad en serio. Slap. Refrescándose con una ligera bofetada en la cara con ambas manos, los ojos del joven brillaron con una sensación de propósito mientras se disponía a realizar el primer acto de bondad que deseaba hacer. ¿Dónde está mi madre? La madre de León, Ada Greenfield. Una madre soltera que crió sola al niño solitario durante los 15 años de su vida. Ella era una fiscal famosa que llevó justicia a muchos tribunales a lo largo de su carrera, pero todo cambió después de que concibió a León después de una aventura momentánea con un hombre que había conocido una vez en un caso determinado. Donde antes había una fiscal ardiente y apasionada, ahora había una mujer reservada y cautelosa. Más preocupada por atender a su hijo recién nacido que por cualquier aspiración que alguna vez haya tenido para su carrera. Se aseguró de que siempre se cumplieran las necesidades de León. Incluso yendo más allá de lo que él siempre le pediría. A veces incluso dejando de lado sus propias necesidades para cumplir con los pedidos de su preciado hijo. Ada Greenfield fue un ejemplo estelar de lo que era una madre, a pesar de todos sus esfuerzos. El mismo hijo que amaba con un corazón desbordante la recibió con frialdad. León, mejor dicho, no tienes idea de lo afortunado que es tener un padre tan amoroso. El rostro de León se tornó descontento al recordar cómo trató tan terriblemente a su madre en esta vida. Al recordar la frialdad de las oscuras calles de la ciudad sin un guardián que lo mantuviera caliente, el corazón del joven quemó de ira que tal bendición pudiera pasarse por alto tan fácilmente. Ahora que lo sé mejor, haré todo lo posible para vivir una buena vida y apreciar todo lo que tengo. No queriendo revivir la soledad que sentía como Will Hunt, León se levantó del lugar donde lo habían puesto a descansar para buscar a su madre. Pero antes de que pudiera comenzar su búsqueda, algo llamó su atención. En una mesa cercana había dejado un cuenco humeante de gachas. Al instante, León supo que era algo que su madre le había preparado para comer. Sin duda por el espectáculo de desmayo que le había mostrado antes. Como si eso no fuera suficiente, los alrededores del lugar donde León había estado descansando estaban significativamente más ordenados que antes. El polvo no permeaba el aire. El desorden no se extendió por los suelos de madera.
Todo había cambiado para mejor para adaptarse a su yo en reposo. Bastardo desagradecido. Maldiciéndose a sí mismo con un nivel de animosidad que uno esperaría de un criminal, León ignoró las gachas y comenzó a buscar apresuradamente a su madre, deseando reparar su relación rota lo antes posible. Corrió por los numerosos pasillos de la gran mansión que habitaba. Cada rincón del lugar estaba desprovisto de vida, pero las huellas del cuidado y amor de su madre permanecían tal como parecían haber sido limpiadas y mantenidas. El joven gritó con todas sus fuerzas, pero ninguna voz volvió a responder a su voz. Después de un tiempo, León comenzó a tener arcadas pesadas como resultado de su repentino estallido de fisicalidad. Ja, 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 ¿por qué diablos estoy tan débil? Aunque la mente de León estaba actualmente dominada por Wild Hunt, quien estaba acostumbrado a operar con la energía de alguien con un físico robusto, el cuerpo actual de León estaba lejos de lo que recordaba en su vida pasada. Aunque siempre le enviaban comida, estaba demacrado y carecía de cualquier tipo de desarrollo muscular. Antes de que pudiera maldecir su estilo de vida sedentario y su falta de automantenimiento, los ojos de León captaron la figura de su madre más allá de la ventana de su mansión. En ese momento estaba caminando por el largo sendero que atravesaba el jardín de la finca con la intención de llegar al auto que actualmente estaba esperando más allá de las puertas. Ella se está yendo. León recordó que su madre se había acostumbrado desde hacía mucho a esta sensación de distancia, por lo que después de cumplir con todo lo que su hijo podría haber querido que hiciera, la hermosa mujer simplemente se iría en silencio para no agobiar más a su hijo. Chasqueando la lengua con molestia, León reunió las fuerzas que le quedaban para abrir la ventana y gritarle a su madre que regresara. Pero su cuerpo estaba al límite y, más importante aún, no sabía qué decirle. Su mente estaba actualmente dominada por una persona que nunca había tenido un amor genuino, y mucho menos interactuado con un miembro genuino de su familia. ¿Qué debería decir para llamar su atención? ¿Qué podía decir a pesar de todas las cosas horribles que le había hecho? Había tantas preguntas que llenaban la mente de León. Pero pronto, los barrió a todos. Fue esta indecisión y vacilación para acercarse lo que le causó tanta soledad al final de su última vida. Entonces, incluso si fuera una exhibición desagradable, se esforzaría con todas sus fuerzas para alcanzar la felicidad que tanto deseaba. Mamá. Su grito fue patético y no se parecía en nada al temido criminal que despertó el terror primitivo con su voz en el pasado. Pero para el propósito que deseaba que sirviera su voz actualmente, fue suficiente, ya que su sonido viajó por el aire, llegando a oídos de la mujer que no pudo evitar quedarse incrédula al escucharlo. León. Ada se volvió vacilante y dudó que su solitario hijo la estuviera llamando en ese mismo momento. Era algo que había perdido toda esperanza de experimentar. Pero la posibilidad de que su hijo la hubiera llamado era simplemente demasiado como para ignorarla. Con el pecho latiendo de miedo y anticipación, los ojos de Ada se abrieron cuando vio lo que hacía. Su hijo, respirando pesadamente por encima de una ventana. Sus ojos se encontraron con los de ella. Su rostro se sonrojó por el cansancio. León. El cuerpo de la madre se movió antes de que su mente pudiera siquiera procesar lo que había sucedido. Abriendo las puertas de la mansión y corriendo hacia donde se encontraba actualmente su hijo, Ada finalmente se envolvió alrededor del cuerpo exhausto de su hijo. ¿Qué estás haciendo? Deberías estar recuperándote. Tu cuerpo simplemente está demasiado débil para moverse después de que colapsaste. Las manos de la bella mujer comenzaron a inspeccionar con preocupación el cuerpo de su hijo, tirando por la borda todas las precauciones que alguna vez tuvo. En estos momentos, la salud de su hijo era su prioridad por encima de todo. Pero antes de que pudiera perderse en recordar todo el conocimiento médico que podía recordar, León levantó los brazos y los envolvió alrededor del cuello de su preocupada madre, sorprendiendo enormemente a la mujer. Antes de que una palabra pudiera escapar de sus labios, el joven dejó salir todas las emociones que actualmente residían en su corazón. Por favor, no te vayas, no quiero estar solo. Sus palabras estuvieron intercaladas con innumerables respiraciones pesadas, pero su mensaje pronto fue transmitido a Ada en su totalidad. Al escuchar a su hijo decir palabras tan maravillosas que solo podía imaginarlo hablando antes, la hermosa mujer se quedó en completo silencio sobre qué hacer. Pero su cuerpo se movió antes que su mente.
devolviéndole enormemente el abrazo que actualmente le brindaba su hijo, dejando libre todo el cariño maternal que había mantenido alejado durante tanto tiempo. Por supuesto. Tu mamá está aquí, León. Lo siento, lamento que te hayas sentido así, lamento que tu madre te haya hecho sentir así. Ada estaba abrumada por la emoción. Incluso con sus excelentes habilidades lógicas como fiscal, nunca pudo comprender la mente de su hijo. Pero en lugar de atribuirlo a un pensamiento ilógico, ella siempre creyó que el comportamiento de su hijo era el resultado de que ella no había sido la madre que él necesitaba. Incluso ahora, con unas pocas palabras simples, Ada comenzó a despreciarse a sí misma por posiblemente hacer que su preciado hijo se sintiera solo en el mundo. A pesar de que había estado siguiendo fielmente los límites que la misma persona había establecido hace tanto tiempo. Mamá. Pero antes de que pudiera continuar acosándose por su percibida incompetencia, León le quitó toda la atención de tal tarea con sus siguientes palabras. El joven reconoció un poco el desprecio que comenzaba a emanar de la mujer que lo había parido. Una atmósfera que él también emitió no hace mucho. Te amo. Era una confesión de cariño con la que León nunca había hablado tanto en esta vida como en la anterior. Era una serie de palabras tan ajenas a su mente y sensibilidad y, sin embargo, sentía como si hubiera sanado una parte de su corazón que había estado vacía durante mucho tiempo. León, yo también te amo. Abrumada por la emoción, Ada solo pudo luchar por responder al cariño de su hijo con algunas palabras propias. Su voz fue incapaz de articular más sus pensamientos en medio del estallido de emociones que golpearon su corazón y su mente. En un pasillo apenas lleno de rastros de vida y hogareño, la madre y el hijo que habían estado separados durante mucho tiempo comenzaron a reconectarse. Sus corazones comenzaron a sanar de una inmensa soledad mediante la formulación de un milagro. Uno que desafió las leyes de la vida y la muerte, para dar paso a un camino de felicidad.